Hola, bienvenidos y bienvenidas a Legal Lab. En esta oportunidad analizaré la regulación normativa de los derechos fundamentales. Para empezar, recordemos que los derechos fundamentales son aquellas atribuciones reconocidas a los seres humanos por su condición de tal, con la finalidad de preservar su existencia y permitir el desarrollo digno de la misma. Ahora, estos derechos fundamentales, cuando son regulados en un ordenamiento jurídico en específico en su normativa constitucional, adquieren el nombre de derechos constitucionales. En nuestro caso, en el caso del ordenamiento jurídico peruano, estos derechos constitucionales se encuentran reconocidos en el artículo 2 y artículo 3 de la Constitución actual. En el artículo 2 se establece un listado de 24 derechos fundamentales y esta lista no es una lista acabada o cerrada, es una lista que se puede expandir según el artículo 3, también denominado numerus apertus, y se puede expandir porque también se establece en este artículo 3 de que se pueden reconocer como derechos fundamentales aquellos derechos que gocen de la misma naturaleza, es decir, naturaleza análoga a los del artículo 2, los 24, o también nazcan de la dignidad del ser humano. Ahora, si bien es cierto existe esta diferencia en cuanto al concepto de derecho fundamental y derecho constitucional, en la práctica los operadores de justicia utilizan indistintamente el término derecho constitucional y derecho fundamental, es decir, los utilizan como sinónimos. Bien, ahora me abocaré a analizar las partes de un derecho fundamental y por ende de un derecho constitucional. Son dos partes las que tiene un derecho fundamental. Una parte medular, también denominada contenido esencial, y este contenido esencial constituye la parte sustancial del derecho fundamental. Y al serlo así, no es pasible de ser restringida. Y si es que fuera restringida por el legislador, sencillamente el contenido del derecho fundamental quedaría completamente vacío. Mientras que la parte adjetiva es aquella susceptible de ser restringida por el legislador sin que acarree una consecuencia negativa para la integridad del derecho fundamental. Bien, entonces, dos partes. Contenido esencial, que es la parte sustancial, y si es que llega a ser restringido, sencillamente el derecho fundamental quedaría completamente vaciado de contenido. La parte adjetiva es la susceptible de regulación sin que acarree consecuencias negativas para con el derecho fundamental. Ahora, el derecho fundamental en sí, su contenido esencial, lo va a determinar el Tribunal Constitucional. En nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional, al ser el máximo intérprete de la Constitución, es quien determina qué constituye el contenido esencial de determinado derecho fundamental. Por ejemplo, a través de su jurisprudencia, el Tribunal Constitucional peruano ha determinado que el contenido esencial del derecho a la libertad de empresa está configurado por la posibilidad de crear una empresa, así como determinar su objeto, su estructura y también ponerle fin a la misma. Entonces, cuando quieran averiguar cuál es el contenido esencial de determinado derecho, sencillamente búsquenlo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ahora, toda regulación de un derecho constitucional en nuestro ordenamiento jurídico tiene que darse a través de una ley o instrumento normativo con rango de ley. En cuanto a las restricciones, como he mencionado, una restricción será válida o constitucional siempre y cuando se respete el contenido esencial de un derecho fundamental y podrá realizarse la restricción en torno a la parte adjetiva del derecho fundamental. Ahora, esta restricción tiene que realizarse respetando tres principios: el principio de racionalidad, el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad. El principio de racionalidad implica de que exista una justificación para la restricción de un derecho fundamental, como por ejemplo, en el contexto de la pandemia, se restringió el derecho a la libertad, pero ello tuvo una justificación. La justificación fue preservar la salud de la población. Entonces, si bien es cierto, existieron múltiples restricciones al derecho fundamental de la libertad,
existió una justificación. Entonces se cumplió con el principio de racionalidad. Ahora, además de este principio de racionalidad, también tiene que estar presente al momento de establecer una restricción para con un derecho fundamental el principio de razonabilidad. Ello implica que el medio que se utilice para restringir el derecho en sí sea acorde con el fin que se desee buscar. Por ejemplo, la ley antitabaco, que es una ley que fue sometida a un análisis de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional aproximadamente en el año 2014. Esta ley antitabaco establecía de que se limitaba el consumo de tabaco en zonas públicas principalmente. Entonces, el Tribunal Constitucional, para determinar si existía racionalidad en cuanto al medio, analizó precisamente cuál era el contenido de esa ley, cuáles eran las limitaciones y cuál era su finalidad. Reconocieron como finalidad salvaguardar la salud pública, no solamente de los fumadores pasivos, sino también de los fumadores activos. Y se analizó si la medida en sí, en todo caso que estaba constituida por la limitación de fumar en lugares públicos, podía alcanzar esa finalidad. Y bueno, a través de la utilización del test de proporcionalidad se llegó a esa conclusión, que sí estábamos frente a una medida racional. Por lo tanto, el medio, que era en sí limitar el consumo de tabaco en la mayoría de lugares públicos, sí conllevaba a alcanzar el fin buscado, que era preservar la salud de los fumadores pasivos y activos. Y finalmente, también cuando se desee restringir cuando sea necesario restringir un derecho fundamental, el contenido de un derecho fundamental, se tiene que tener en cuenta el principio de proporcionalidad. Es decir, que los medios que se utilizan para la restricción sean proporcionales para la finalidad y no acarree en un balance general consecuencias negativas. Entonces, cuando se restringe un derecho, como por ejemplo la libertad de desarrollo en el contexto de la ley antitabaco que he comentado, se tiene que analizar si la restricción que se ha establecido, como por ejemplo limitar el consumo del tabaco en lugares públicos, acarrea, haciendo un balance, un mayor beneficio o en todo caso una desventaja o un efecto negativo. En balance se analiza de que los medios, al menos en este caso de la ley antitabaco, sí eran proporcionales. El establecer una ley que limitara el consumo de tabaco en lugares públicos sí era proporcional porque no se limitaba completamente la posibilidad de una persona de consumir tabaco, ¿no? Porque en nuestro ordenamiento jurídico al menos sí es legal el consumo y la venta de tabaco. Entonces, no se estaba restringiendo totalmente este derecho constitucional al libre desarrollo que estaba manifestado por el consumo de tabaco. Por ende, la medida se consideraba proporcional. Entonces, al momento de restringir un derecho constitucional, el legislador tiene que observar esos tres principios: el principio de racionalidad, el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad. Bien, espero que les haya agradado este video. Nos vemos hasta otra oportunidad. Adiós.